Hoy es día 30 de julio del 2020 y vamos a ver el capítulo 2, el 5 romano. La función del obrador de milagros. Se me olvidó, perdón, tantito. Dice, la función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que, de por sí, ya es muy prevaleciente. Ok, tenemos aquí esto. Nos están hablando de que es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Y tú vas a decir, ¿cuál liberación? La liberación de viejas creencias, ¿sí? Empezando por la creencia que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy arraigados a creer en que somos un cuerpo, que estamos dentro de un cuerpo y que el cuerpo es como un contenedor en donde nosotros estamos ahí adentro, ¿sí? Más sin embargo, el cuerpo es demasiado pequeño para contener semejante grandeza del espíritu, ¿sí? Lo que viene siendo la creación de Dios. Entonces, el miedo que le tenemos a la liberación, esto es, entre comillas, es un miedo que viene, obviamente el miedo siempre viene de parte del ego. El ego nos hace que tengamos miedo, que es un miedo de él, no es un miedo de nuestro espíritu, no es propio de nosotros, es propio del ego. ¿Qué sucede acerca del ego? Porque tiene miedo de esa liberación, porque él se alimenta de nuestras emociones negativas. Cuando nosotros tenemos miedo, es como si nosotros lo estuviéramos alimentando. Entonces él se hace más fuerte y nosotros nos vamos, digamos, sintiendo más inseguros, más débiles, más vulnerables, ¿sí? Entonces, el miedo realmente viene de parte del ego, digamos que nos lo transmite, nos lo está tratando de impregnar, siendo que es de él. Y cuando tiene miedo, ¿a qué es a lo que tiene miedo? Tiene miedo a que rompas su sistema de creencias y que lógicamente que lo rompas en ti, que tú rompas ese sistema de él en ti, que él te hace sentir pequeño, él te hace sentir vulnerable, te hace sentir débil, te hace sentir insignificante, etcétera, etcétera. Y cuando tú te das cuenta de quién eres realmente, te percatas que eres, para empezar, el Hijo de Dios, que eres luz, que eres grandeza, que eres poderoso, porque como Dios está en ti, el poder de Dios actúa a través de ti, y eso es lo que a ti te hace poderoso. Aparte de que tú eres uno con Dios y no hay ninguna separación, entonces el poder de Dios está en ti totalmente, no hay ninguna separación. Y entonces, al momento que tú empiezas a sentir esos atributos que son esenciales del espíritu, que son de manera natural parte de tu ser espiritual, entonces tú ya no tendrías ningún temor acerca del sistema de pensamiento del ego. Y cuando tú rompes con esas creencias en ti y acerca de ti, lógicamente que también las rompes acerca de la creencia que tienes acerca de los demás, de que los demás te pueden hacer algún daño, porque te empiezas a percatar que nadie te puede hacer algún daño. Los daños que tú estás viendo de afuera hacia adentro son los que tú mismo te estás imponiendo sin darte cuenta debido a las creencias que tienes. Por ejemplo, si tú estás creyendo que existe gente mala que te viene a atacar, tú los estás creando en tu vida, en tu burbuja. ¿Sí me explico? Mas, sin embargo, si tú empiezas a cambiar esas creencias y empiezas a realmente creer que todos son el Hijo de Dios
y todos han estado actuando según lo que tú esperas ver en cada uno de ellos, te empiezas a percatar que entonces tú tienes poder sobre ellos y ellos son como unos títeres en tus manos. Entonces, cuando tú empiezas a entender que ellos también son santos y les das su lugar como hijo de Dios y te das el lugar a ti también, empiezas a atraer a ti personas de esa calidad, porque entre más crees en eso, más lo creas en tu vida. Entonces empiezas a dejar los miedos atrás y empiezas a romper ese sistema de creencias del ego hasta que, digamos, ya no tienes miedo. Y cuando tú ya no tienes miedo, entonces viene la liberación. ¿Sí me explico? Y el ego es una palabra que no se puede dar el lujo de estarte permitiendo que tú la sientas, porque entonces él, digamos que vas a romper su trono, y su trono ahorita lo tiene en ti. Haz de cuenta que está dominando tu mente. ¿Cuándo la domina? Cuando sientes preocupaciones, cuando sientes miedos, cuando sientes, etcétera. ¿Sí me explico? Inseguridades. Entonces, cuando nosotros tenemos, entre comillas, miedo, porque viene de parte del ego, por eso digo entre comillas, porque no es propio de nosotros, nuestra naturaleza es divina, nosotros no tenemos miedo. El ego tiene miedo y nos lo transmite. Entonces, cuando él tiene miedo acerca de esa liberación tuya, es cuando te dicen aquí, es esencial comprender cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. No es un miedo propio de nosotros, es un miedo del ego en nosotros, que nos lo ha, digamos, impregnado. Y nosotros somos responsables de entender cómo funciona todo esto, empezando por saber quiénes somos, para entonces liberarnos de esos miedos y darnos cuenta que esa liberación es realmente liberarte acerca de esas creencias o ese sistema de pensamiento del ego, ¿sí? Entonces, cuando tú te liberas de ese sistema de pensamiento del ego, tú ganas demasiado. O sea, lo que tú creías que ibas a perder con relación a las creencias que te ataban a un cuerpo, ahora te están liberando y te están diciendo, tú eres mucho más que un cuerpo. El poder de tus pensamientos es demasiado, demasiado fuerte, está creando todo tu mundo. Entonces empiezas a percatarte que no es a través del cuerpo como creas tu vida, sino a través de tus pensamientos. ¿Sale? Entonces, a esto es a lo que el miedo le tiene miedo. El ego le tiene miedo a que te liberes de sus creencias. Más o menos, ¿sí me explico cómo? Él tiene un sistema de pensamiento, ¿cuál? El que te hace sentirte que tú eres débil y pequeño, que eres solamente un humano, un simple mortal, que estás en este mundo un par de años y luego no eres más que polvo y agua, ¿sí? Y aquí lo que te están diciendo al contrario es, no, o sea, tú ahorita crees que estás en un cuerpo, estás teniendo un sueño, pero realmente eres mucho más que un cuerpo y agua, o sea, eres más que polvo y agua, eres un espíritu que sigue creando a imagen y semejanza de Dios, ¿sale? Luego dice, de lo contrario podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Nosotros cuando nos dicen, digamos, en este país de México, que tenemos libertad, te dicen, eres libre. Y yo te voy a decir, sí, libre entre comillas, porque todas tus creencias te están atando y tú te estás haciendo esclavo de tus propias creencias y tus propias limitaciones y tus formas de pensamiento. Entonces, nosotros mismos nos vamos haciendo esclavos de la mente cuando la mente está a nuestro servicio. Luego dice, esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Ojo con esto. Estamos viendo dos tipos de, digamos, errores. Dice, esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño
puede limitarse solo al cuerpo, ¿sí? Pero si el cuerpo en realidad no existe, entonces ¿qué estarías dañando? ¿Sale? Luego dice, ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma, que también es un error. La mente no puede hacerse daño a sí misma. ¿Por qué? Porque Dios la creó y la creó, digamos, en unidad con Él. De hecho, hay una de las lecciones, si ustedes recuerdan, que dice, Dios es la mente con la que pienso. Entonces, si yo tengo una mente que es Dios es la mente con la que pienso, ¿cómo pudiese mi mente dañarse a sí misma? No se puede. ¿Sí me explico? Dice, ninguno de sus errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. A lo mucho lo que puedes hacer es creer que existen y reaccionar de acuerdo a lo que estás viendo ahí afuera. Pero Dios va a estar súper tranquilo y va a decir, es solo un sueño, eso no existe, yo no lo creé, eso no viene desde el amor. Dice, este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles. Dice, porque introduce la corrección al nivel del error. O sea, vamos a suponer que tenemos una especie de enramada, ¿sí? Tienes una rama de un árbol y saca varias ramas, y de esas ramas, de una salen varias ramas, y de esas otras ramas salen varias ramas, ¿sí me explico? Entonces vamos a suponer que tú tienes un árbol enfermo que tiene plaga, y crees que cortando la última rama, donde tú le estás viendo el problema de la plaga, ya se acabó, y te dicen, no, discúlpame, ese árbol trae la plaga desde muy abajo, tienes que cortarla de raíz. ¿Por qué? Porque a lo que tú estás viendo es nada más un indicio del daño interno que ya trae ese árbol, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos con algunas creencias es que queremos cortar alguna rama dañada del árbol porque ya lo estoy viendo feo y te dicen, no es esa rama, lo que pasa es que esa creencia viene desde abajo, tienes que cortarla de raíz. Tienes que encontrar cuál es la creencia que es errónea y cambiarla, sustituirla por una de luz. En este caso sería, tú no eres un cuerpo, tú eres un espíritu, ¿sí? Entonces, si desde la raíz es la creencia de que tú eres un cuerpo, pues lógicamente tienes una enfermedad y la quieres arreglar de una manera y la quieres arreglar de otra y estás buscando afuera factores externos que te puedan traer una salud, cuando lo que está dándote esa enfermedad viene algo de dentro, desde un pensamiento. Una enfermedad es acerca de un pensamiento que está en oscuridad. Entonces, sí que a lo mejor ahorita te tomas algo y desaparece, entre comillas, esa enfermedad, y luego te das cuenta que simple y sencillamente cambió de lugar. A lo mejor de repente la traías en un brazo y ahora la traes en una pierna, nada más cambió de lugar. Y tú dices, o sea, salgo de una para entrar a otra. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que lo que tú estás queriendo sanar por fuera realmente viene desde adentro. Tú quieres cortar la enfermedad acá afuera cuando no te das cuenta que tienes que cortar de raíz una creencia de oscuridad. ¿Sí más o menos me explico cómo? Ok, entonces tenemos luego, es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Es justo lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Estamos? Otra vez, es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Entonces, cuando tú quieres corregir algo, como decíamos ahorita, no se trata que lo quieras corregir afuera porque simplemente va a cambiar de un lugar a otro. También nos sucede con nuestras relaciones. Estás teniendo a lo mejor alguna mala relación con una persona y dices tú, ¿sabes qué? Mira, voy a cortar esa relación porque me está haciendo daño, o como dicen ahora la frase, es tóxica para mi vida, ¿sí? Y resulta que cortas con esa relación, ya no estás más con esa persona
y esa mala relación brinca con otra persona que a lo mejor es más allegada y tú dices, ¿cómo voy a romper esa relación con esta persona que es mucho más allegada? Espérame. O sea, está bien que sea con una persona que es de fuera de la familia, pero ¿qué tal si ahora brinca hacia más cerca de tu familia? Pues no vas a estar rompiendo una relación con tu hijo, ¿sale? Entonces lo que te están diciendo aquí es, necesitas irte al nivel en donde eso está dañado, que es al nivel del pensamiento, y entonces se va a sanar, ¿sale? Luego dice, para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto. O sea, por más que tú hagas aquí en este mundo, o en una meditación, o que si esto, o que si lo otro, tú no le puedes agregar algo al espíritu, que el espíritu ya está completo y ya es perfecto. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es hacernos conscientes de que ya el espíritu es perfecto, que nuestra esencia es perfecta, que no se trata de que yo aquí voy a hacer para mejorarle algo a la creación de Dios. O sea, no es de que yo vaya a poder agregarle algo a esa creación. Lo que estoy haciendo es reconociendo esa creación en mí, ¿sale? Dice, y por lo tanto no requiere corrección. Otra vez, para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Y ahí todos van a empezar, a ver, ¿cómo estuvo? A ver, regrésate otra vez, a ver, ¿cómo? ¿Y por qué lo estoy viendo? ¿Y por qué lo estoy tocando? ¿Y por qué? Y se van a empezar a atiborrar de preguntas. Sale, ¿verdad? Entonces vamos a volverlo a repetir. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Entonces, ¿qué rayos estoy viendo aquí? ¿Por qué estoy viéndome en un cuerpo? Vamos a suponerlo así. Dijimos que lo que existe es lo que es eterno. Fíjense bien, estamos en el capítulo 2. Imagínense todo lo que nos falta. Son 31 capítulos del libro de texto. Entonces amárrense el cinturón de seguridad porque todavía falta mucho. Tenemos, el cuerpo no existe, entonces ¿qué es lo que estoy viendo? Estás en un sueño en el que eres un simple mortal, ¿sí? Estás en un sueño y tú dices, ¿y cómo me trago eso de que estoy en un sueño si tengo más de 40 años y estoy aquí y me la he pasado? ¡Qué bueno! ¡Qué vida! ¿Sale? Y yo te voy a decir, precisamente porque crees que eres un cuerpo, crees que nada más estás limitado a lo que puede hacer el cuerpo. Y ese es el problema. Entonces imagínense que nosotros nos empezamos a ver cómo es enorme el firmamento, y empezamos a ver cómo son grandes las montañas y cómo es grande el mundo. Entonces me veo a mí mismo y digo, yo no, pues yo qué soy, ¿verdad? Soy insignificante después de ver el tamaño de unas montañas o de ver esto, de ver lo otro, y te empiezas a sentir pequeñito. Y entre más te empiezas a sentir pequeño, pues lo que empiezas a hacer es, déjame me comparo con los que están peor que yo. Para poderme sentir un poquito más grande, ¿no? Y te dicen, no, así no funciona tampoco, eso es del ego. Entonces también dices, bueno, me supero más que el otro, pues para sentirme un poquito mejor. No, eso también es del ego, o sea, tú ya eres perfecto, estás haciendo un reconocimiento de que tú ya eres perfecto. Y entonces tú dices, pero la regué aquí, pero la regué acá, y mira cómo me fue aquí, o cosas por el estilo, ¿no? Y te dicen, nada de eso es real, estás en un sueño, nada de eso es real. Y tú vas a decir, ay, no manchen, o sea, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido. Y yo te voy a decir, a ver, ¿cómo te explico? O sea, vamos a irnos al nivel de las emociones. Tú tienes emociones, por ejemplo, de amor, de ternura, también de rabia, de frustración, y yo te voy a decir, eso no lo puedes ver y como quiera existe y lo sientes. ¿Sí me explico? Entonces yo te podría decir, ¿qué es eso del amor?
ni siquiera lo veo. ¿Qué es eso de la rabia? Yo no la veo. Veo que tu rostro se ha desfigurado, pero no puedo ver esa cosa ahí afuera. Es abstracta en todo caso. ¿Sale? Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿cómo me trago esto de que el cuerpo no existe? Y yo te voy a decir, ok, imagínate que cuando Dios nos crea, pues vemos aquella grandeza de Dios y nosotros nos sentimos pequeños a su lado. Otra vez el ego, ¿estamos? Y entonces, en ese sentirnos pequeños, hagan de cuenta que apareció esto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque vimos la magnificencia del Creador, pero digamos que no nos podíamos ver a nosotros mismos, necesitábamos un espejo. Llegamos aquí y resulta que entre todos nos estamos espejeando, todos somos espejos de todos. Y te dicen, sí, nada más que tú quieres ver con los ojos físicos y te estamos diciendo, tienes que ver con tus ojos espirituales. ¿Sale? Luego viene Jesús, lo crucifican, se levanta a los 3 días y te vuelve a decir, mira, ¿ves? Ya viste que no es el cuerpo, no se trata del cuerpo. Lo que te levanta es el amor. O sea, lo que te resucita es el amor. Y la confianza y la inocencia y el conocimiento y etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí con esto? Te dice, el cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Entonces tú dices, pues aprendizaje acerca de qué, acerca de quién eres verdaderamente, que tú eres un ser de luz, independientemente de que estés en un cuerpo. Luego dice, este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. O sea, el cuerpo de por sí no comete errores porque no puede crear. Lo que crea es la mente. ¿Sí? Entonces es como que tenemos todo al revés. El cuerpo no crea, es la mente, pero el cuerpo es al que veo y no a la mente. Y luego, el cuerpo no comete errores, es la mente, y otra vez, yo veo que es el cuerpo el que comete errores porque a la mente no la veo. Está todo al revés. Sí, pero ese es el sistema del pensamiento del ego para poderte hacer sentir que tú eres débil, que tú eres pequeño, que tú eres insignificante, que tú eres un simple mortal y que estés lleno de miedos. ¿Por qué? Porque de esa manera el ego te tiene dominado. Y de esa manera tú lo estás alimentando con todos tus miedos, ¿sí? Entonces, ese es el sistema de pensamiento que se supone que vamos a romper. Entonces, cuando nosotros estamos empezando a romper ese sistema de pensamiento, es cuando el ego se empieza a friquear y empieza a decir, ¿qué está pasando? Esta persona no está teniendo miedo. Y tú dices, no, ya no estoy teniendo miedos. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que aunque yo perdiera este cuerpo, yo soy eterno. Yo sigo viva en otra dimensión, pero sigo viva. O sea, el cuerpo no es lo que me da vida. Yo le doy vida al cuerpo. Es al revés. Otra vez, el cuerpo no es lo que a mí me da vida. El espíritu le da vida al cuerpo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Me llamó la atención, en una ocasión me preguntaron, oye Cris, cuando tú te caíste de los patines y pasas al otro lado, ¿te veías a ti misma el cuerpo? Y yo les decía, no me veía a mí misma. Yo veía a un ángel parado al lado de mí, pero no me veía a mí misma, no era como que yo dijera, mira, o sea, mi cuerpo está así, está así, no, y ni me preocupaba por ello. Yo estaba embelesada con la blancura de aquel lugar. Después de varios años, no sé cómo estuvo, y me dicen, ¿te acuerdas cuando te caíste de los patines y veías todo blanco? Y yo decía, sí, pues cómo se me va a olvidar, o sea, lógicamente que pues es de las cosas que me hicieron andar en estos temas. Y me dicen, bueno, todo eso blanco eres tú. Y tú dices, caray, o sea, yo estaba viendo para allá, no para acá. Y me vienes a decir entonces ahora que todo eso blanco era yo. Y te dicen, sí, tú eres parte de Dios. Y Dios lo era todo en ese momento. Entonces te dicen, tú estás también allí, tú eras eso.
Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Esto es abstracto, son cosas del espíritu que mi mente racional ahorita no puede entender. Las vas a venir entendiendo, como me pasó más adelante a mí, en donde tienes tus ejercicios de la meditación o de las concentraciones del curso de milagros y de repente te dan esas revelaciones, te llegan esas revelaciones. Por eso se te dice, ¿quieres entender cómo es que el cuerpo no existe? Sigue haciendo los ejercicios. Sigue haciendo los ejercicios. La revelación se da, o sea, es algo que el Espíritu Santo te da. ¿Sí me explico? Es algo que en la medida en que tú estás ahí practicando y practicando tus ejercicios y estás con aquella disponibilidad de recibir lo que te corresponde, porque es tuyo, te corresponde, simplemente estás ahí, digamos, disponible, en un estado de disponibilidad para que se te dé lo que en este momento puedes digerir mentalmente. ¿Sí me explico? Bueno, luego dice, otra vez, este recurso de aprendizaje, nos estamos refiriendo al cuerpo, de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. O sea, inducir a la mente, la estamos, digamos, pues dice inducir, es como convencer de que renuncie a esas creencias falsas, ¿sale? Dice, es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido, ¿sí? Porque cuando te empiezas a deshacer de esas creencias falsas es cuando empiezas realmente a encontrar que la vida, tú eres la vida, ¿sale? La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. La magia nos estamos refiriendo a los medicamentos, por ejemplo, que dice, los medicamentos físicos son una forma de hechizo, y viene entre comillas, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo, como dijimos la semana pasada. ¿Qué es lo que eventualmente vas a estar viendo? Vas a estar viendo que tu cuerpo va mejorando. O sea, no es que te vayas a quitar los medicamentos porque el curso de milagros dice bla, 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 bla. No, es eventualmente vas a empezar a sentirte mucho mejor, ¿sí? Porque en la medida que tú te estás deshaciendo de pensamientos falsos, tú estás recuperando, digamos, la cordura o la mentalidad recta, como dice el curso de milagros, y entonces donde hay salud mental, donde hay paz mental, se refleja en el cuerpo. Luego dice, el hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse, y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. Ok, entonces aquí te dice, por eso te dicen en los ejercicios del curso de milagros, a lo mejor los ejercicios los vas a encontrar que son medios así, medios asá, que a lo mejor ni los recibes con agrado, y te dicen, no, nada más hazlos, y no les tengas miedo, tú nada más hazlos, sí, porque es a través de la práctica donde vas a empezar a estar desvaneciendo esos pensamientos de oscuridad, y tú vas a empezar a regresar a la mentalidad recta, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos teniendo miedo, como dice aquí, te vas a poner peor, porque los miedos son, al igual que las culpas, las que nos están provocando las enfermedades en el cuerpo, ¿sí me explico? Entonces, luego dice, en tal caso es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, en este caso se está hablando de las medicinas, ya que no puedes percibirlos erróneamente como tus propias creaciones. O sea, tú no puedes percibir a los medicamentos como tus propias creaciones y no les tienes miedo, ¿sí? Entonces, es preferible, mejor tómate el medicamento a que quieras hacer algo que todavía no entiendes, algo que no comprendes, y mejor deja que los mismos ejercicios te vayan trayendo esa curación. Luego, mientras tu sensación de vulnerabilidad persista,
no debes intentar obrar milagros. He dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa. Otra vez, he dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa. Y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Ok, vamos a ver. Una mentalidad recta es aquella mente que no tiene pensamientos de miedo, no tiene pensamientos de culpabilidad, no tiene pensamientos de cosas negativas, ¿sale? Esa es una mentalidad recta. Están todos sus pensamientos basados en el amor y por lo tanto no tiene miedo. Sabe quién es, tiene seguridad en quién es y también reconoce quiénes son los demás y cuál es la relación que hay entre él y Dios. Esa es una mentalidad recta. Están todos sus pensamientos en luz. Y te dice, son expresiones, los milagros son expresiones de una orientación milagrosa. Y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en que nosotros vamos purificando esos pensamientos a través del Espíritu Santo o con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos reflejando afuera la pureza que llevamos dentro. Como ahorita reflejamos afuera aquellos pensamientos oscuros que luego me vienen a hacer caos en mi vida, de la misma manera cuando nosotros empezamos a purificar nuestros pensamientos, esa purificación de cada uno de nuestros pensamientos también se vienen a presentar de manera natural en nuestro exterior. ¿Sí se entendió cómo? Sale, seguimos. Dice, los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros, ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. O sea, hay quienes todavía no tienen una mentalidad recta y reciben un milagro a través de alguien más. ¿Cómo? Cuando nosotros estamos viendo una persona no por su físico, sino por lo que nosotros estamos viendo más allá de su físico, que es su luz, entonces tú puedes transmitirle algo muy benéfico a esa persona, ¿sí? De hecho, cuando en el grupo 1 hemos estado practicando, le estamos mandando bendiciones unos a otros, lo que hacemos primero es decir, te honro y te reconozco como el Hijo de Dios. O sea, quito la carcasa, quito la fachada, lo que viene siendo el cuerpo, y me voy directo a su esencia, que es la luz, ¿sí? La creación de Dios, ¿sale? Entonces, desde una mentalidad que nosotros decimos, estamos trabajando en el curso, estamos trabajando en que nuestros pensamientos se purifiquen, yo voy brindando pensamientos de luz a mis semejantes al momento que yo los reconozco como luz, ¿sí? Entonces, al momento que yo veo algo que, digamos, es erróneo o de un pensamiento negativo, entre comillas, yo lo descarto eso como parte de mi hermano y lo que le adjudico es lo que Dios había creado desde siempre en él, que es la luz, ¿sale? Luego tenemos, otra vez, en cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. O sea, si yo no estoy segura de quién soy, si yo no me considero luz, no puedo considerar en luz a los demás. Luego, párrafo 4. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos estamos confiando nada más a lo que nosotros entendemos y no confiamos más bien en lo que el espíritu sabe, pues es como que, ¿sabes qué? No tienes todas las respuestas y te puede fallar en el momento que lo necesitas. Dice, estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta
y lo ha invertido, perdón, y la ha invertido. Otra vez tenemos que el miedo es un obstáculo y es digamos, es como si fuera un virus tóxico que te va infectando otros pensamientos de oscuridad, ¿sí? Entonces te dice, si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. O sea, el miedo te va a sabotear todo lo que tienes ahí adentro. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. O sea, cuando nosotros no aceptamos la luz, no aceptamos la verdad, entonces estamos negando que se deshagan, que se desvanezcan los pensamientos de oscuridad y sean sustituidos por pensamientos de luz. ¿Sí me expliqué cómo? Entonces, tenemos en este caso primero que aceptar la expiación para nosotros mismos, aceptar que nosotros, digamos, tenemos pensamientos negativos y que necesitan corrección. Si la aceptases, la expiación, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cada pensamiento que no es luminoso, que no es amoroso, me va enfermando o va enfermando mis relaciones o va enfermando algún tema de mi vida. Entonces, aquí lo que te dice es, si la aceptases la expiación, y estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos hermanos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Entonces, si nosotros estamos padeciendo enfermedades, estamos padeciendo esto, estamos padeciendo lo otro, estamos padeciendo aquello, y está afectándonos en nuestras vidas, es algo en nuestra mente, es un pensamiento que está oscuro en nosotros y necesita ser iluminado, ¿sale? Entonces, cuando tú volteas a ver a otra persona que está en esa situación, pues lógicamente dices tú, yo ya pasé por ahí, ya sé de lo que se trata. Se trata de que tenemos unos pensamientos que no son muy amorosos, que digamos, a lo mejor he estado pensando mal acerca de mí misma, o he estado pensando mal acerca de alguien, o no he estado mandando buenas vibras aquí, o he tenido un miedo acerca de estos temas, etc. ¿Sí me explico? Entonces, es simplemente cambiar nuestra percepción. Luego el párrafo 5 dice, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. ¡Ojo! No es aceptar la expiación para los demás. Dice, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El hecho de que tú estés reconociendo la luz y la divinidad en los demás, eso es parte de nuestra regresar a nuestra mentalidad recta, de nuestro despertar a nuestra mentalidad recta. Pero como responsabilidad, lo que a ti te corresponde primero es que tu mente acepte la expiación, o sea, que se deshagan todos aquellos pensamientos que no están en luz y regresen nuevamente a la luz. Dice, esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. ¿Ok? Es como decir, yo empiezo a negar que mi mente tiene un potencial destructivo. Mi mente es parte de la de Dios y solamente está para crear. ¿Sale? Entonces dice, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. Confusión de niveles es como lo que hablábamos ahorita de los árboles. Quieres cortar ciertas ramas cuando no te das cuenta que
es desde la raíz que se tiene que cortar esa creencia, ¿sí? Luego, el mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros vemos que, pues efectivamente, hemos visto personas que están en un hospital o que están padeciendo de esto o del otro, y tú dices, ¿cómo tomo esto si yo estoy viendo que esas creaciones falsas en ellos les están haciendo daño? Y yo te voy a decir, en apariencia, y es al cuerpo, porque dijimos que el cuerpo no existe. Entonces, si el cuerpo no existe, ¿en dónde está el daño? Si Dios te creó a su imagen y semejanza. ¿Sí me explico? Entonces, lo que estás dañando es un medio de aprendizaje. El cuerpo es un medio de aprendizaje, ¿sale? Es como si nosotros lleváramos un libro de texto y lo que estás dañando es un libro. Ese es el que es un recurso de aprendizaje. Pero no estás dañando al alumno en sí, o sea, no puedes dañar al espíritu. ¿Sí me explico, no? Luego tenemos, al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Creo que se acaba de explicar eso, seguimos. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. Ojo aquí, ojo aquí. Estamos hablando de que el cuerpo no es el que aprende. O sea, si tú ves a una persona haciendo gimnasia olímpica o cosas por el estilo, el cuerpo no es el que aprende. Estás disciplinando a la mente en un deporte. ¿Sí me explico? Y el cuerpo responde a los pensamientos que tiene la mente. ¿Sí me explico, verdad? Entonces tenemos esto. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. Eso solamente la mente. La mente puede aprender y puede crear. En cuanto que recurso de aprendizaje, o sea, lógicamente el cuerpo, se deja llevar simplemente por el estudiante, más si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Es, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a decir acerca de la iniciativa propia del cuerpo, es que mi cuerpo se enfermó de esto, mi cuerpo se enfermó del otro, y te dicen, no, espérate, tu cuerpo no puede hacer eso, tu cuerpo no tiene iniciativa propia, tu cuerpo está respondiendo a los pensamientos que has estado teniendo. Entonces es como que vamos a poner cada cosa en su lugar. ¿Sí me explico, verdad? Luego dice, solo la mente es capaz de iluminación, el espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. ¿Sale? Otra vez, solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, no es al cuerpo al que le estás enseñando, es a la mente, te estás reprogramando y el cuerpo responde a los pensamientos que estás reprogramándote. ¿Sale? Luego, es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. O sea, mira más allá de tu cuerpo, así como mira más allá del cuerpo de tus semejantes. El párrafo 7. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Otra vez. Comienza siempre con el despertar del espíritu y hablamos acerca de que estamos dormidos. Conscientemente parece que estamos despiertos. Espiritualmente te está diciendo despertar al espíritu. Espiritualmente es como si estuviéramos dormidos. Dice,
y con el rechazo de la fe en la visión física. O sea, no te creas de todo lo que tus ojos te están mostrando. ¿Por qué? Porque no te va a ayudar. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Luego dice, esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. Otra vez. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. Tenemos entonces que el Espíritu Santo también nos dice a nosotros, pásalo por alto. ¿Por qué? Porque la persona que tienes enfrente de ti es el Hijo de Dios y los errores que estás viendo en Él son tus proyecciones en Él. ¿Sale? Entonces, en la medida que tú los vas pasando por alto y los estás considerando como un ser de luz, es en la medida en la que tú vas a estar viendo la luz de tus semejantes. ¿Sí se explicó bien? ¿Sí entendieron? Perfecto. Dice luego, no cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, Él mira de inmediato también hacia la expiación. Nada que Él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. Ok, aquí la incomodidad lo vamos a tomar como cuando nosotros les decimos, que me dicen de arriba, cada vez que tu rostro se desfigure, tienes una incomodidad, tienes un gesto, tienes una mueca, ¿sale? Entonces, tú tienes una incomodidad, te están diciendo, es algo que te está mostrando que ahí se requiere de una corrección. Entonces, bendita incomodidad, porque de esa manera es como me doy cuenta que mi mente necesita una corrección ahí para que cada día llegue más cerca de la mentalidad recta. Y entre más cerca estoy de una mentalidad recta, mi cuerpo se va mejorando y mejorando automáticamente. ¿Sí me explico? O más bien por consecuencia de esa mentalidad recta. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. O sea, yo pongo una mueca y digo, no, es él, a mí no me vengan, que él sea el que cambie. ¿Sí me explico? Y entonces tú dices, es que lo estoy viendo, yo lo estoy viendo, él es el que está mal, mira el error que está haciendo. Pero tú sigues haciendo la mueca. Entonces te dicen, a ver, ¿dónde está la mueca? ¿Allá o acá? Y dices, no, pues yo tengo la mueca, pero él es el que está mal. Y te dicen, negación, otra vez estás con la resistencia a que se sane en ti lo que tu hermano te está mostrando. ¿Sí? Y tenemos de nuevo, el miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Digo, no, la curación no es en mí, la curación es en él. Y te dicen, no, de verdad, ¿cómo te explico que sí la requieres? Entonces, cuando tú no tienes esa aceptación, es cuando, pues, ¿cómo vas a obtener la curación? ¿Estamos de acuerdo? Dice, lo que el ojo físico ve no es correctivo. En este caso, digamos, no es correctivo el medicamento, no es correctivo el chanclazo, no es correctivo lo que hagas afuera, eso no es correctivo, ni los castigos, eso no es correctivo. Correctivo es cuando tú mismo empiezas a cambiar la percepción que tienes acerca de tu semejante y la percepción que tienes acerca de ti mismo. ¿Sí me explico? Eso sí es correctivo, te estás yendo a la raíz de los problemas.
Dice, lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Vamos a detener aquí otra vez. Lo que el ojo físico ve no es correctivo. Así que deja de buscar afuera. Te vas a tardar más en corregir aquello que tienes que corregir. Y te va a seguir molestando, y te va a seguir molestando, y te va a seguir molestando, hasta que finalmente dobles las manitas y digas, ya no me queda otra opción. Lo estoy haciendo porque ya no tengo otra opción, ¿sí? Pero cuando ya llegas a ese punto, que es demasiado estresante, pues también llegas a esto y dices tú, esto todavía es más estresante, porque ahora me voy a sentir culpable de que todo lo que me está pasando, yo me lo provoqué. Y la cuestión es de que dicen, no, tampoco se trata de que sientas culpa de lo que tú estás haciendo, sino que más bien te sientas que estás empoderándote. Estás viendo que tú mismo provocaste eso porque tu poder mental es demasiado fuerte y que cada pensamiento tuyo tiene poder. Significa que estás dándole vida ahí afuera todo lo que tú tienes, pero como igual le diste vida ahí afuera sin darte cuenta y de manera ignorante, entre comillas, ahora lo vas a hacer deliberadamente y con sabiduría, desde el amor. ¿Sí me explico? Entonces tenemos, lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. ¿Sí? Entonces, es mente, es mente, es mente. Todo lo que tienes que corregir son pensamientos y creencias, ¿sale? Claro, lógicamente, si ahorita estás con un grito, no dejes de tomarte el medicamento porque el curso de milagros te dice bla, 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 bla. Pero sí te recomiendo, ¿cuál es el pensamiento que ahorita te trae en jaque que te hace que hagas muecas? ¿Cuál es ese pensamiento que te hace que hagas muecas? Empiézalo a ver desde otro punto de vista, más amoroso, empezando por ti misma o por ti mismo, ¿sale? Dice, la verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Ok, vamos a ver. Dijimos que una separación es cuando yo me separo del pensamiento de Dios. Vamos a suponer que si yo estoy pensando desde como Dios piensa, pues estamos pensando los dos bastante muy amorosamente. Cuando ocurre la separación es porque yo me separo de ese pensamiento amoroso y te dice, la curación se desarrolló después de la separación, sí, porque ahora tenías que curar ese pensamiento que ya no era amoroso y que se regresara al amor. ¿Sale? Es así de simple. Dice, es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. O sea, es temporal en el aspecto de que estás en un sueño y que eternamente eres luz. Entonces, aquí en este plano, en donde nos la creemos todo, en todo acerca del tiempo y el espacio, también eso es temporal. ¿Por qué? Porque al momento de que, digamos, tú dejas este cuerpo, de inmediato regresas a la fuente. Al momento de no tener un cuerpo, dejas de lado también el ego y regresas inmediatamente a Dios y a tener esos pensamientos amorosos. Entonces, pues lógicamente que por eso es por lo que te dicen que es temporal. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Y tú vas a decir, a ver, yo quiero protección. ¿Cómo que esto es un medio de protección? La curación sigue siendo necesaria como medio de protección. Pues sí, porque si tú tienes unos pensamientos que no son amorosos, vamos a suponer, como hemos dicho antes, vamos a suponer que una persona está viendo, o sea, la persona A está viendo a la persona B como que la B es mala. Y entonces le trae algo que le da evidencia acerca de su maldad.
Pero si yo veo la persona a la persona B como inocente, entonces la persona B me trae inocencia como evidencia de su propia inocencia, ¿sí? Entonces yo sola estoy protegiendo mi mente y estoy protegiendo todo mi mundo desde mis pensamientos en los cuales yo los tengo como convicción, o sea, estoy tan convencida que todos son inocentes que toda la gente me está trayendo evidencia de inocencia. ¿Sí me expliqué cómo, verdad? Entonces esa es la protección. Dice, esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. Dice, tenemos, esto se basa en que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. Entonces, está acerca como lo que decíamos ahorita, acerca de la inocencia y acerca de la maldad. Cuando nosotros estamos viendo la perfección en otro, estoy viendo más allá de su cuerpo, estoy viendo su espíritu, su luz, su pureza, su santidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Te dice, estás basándote en la caridad. Tú le estás, entre comillas, dando caridad y al mismo tiempo te la das a ti. Y le estás dando perfección y al mismo tiempo te la das a ti. Lo que das te regresa. ¿Sale? Entonces, te dice, caridad es ver la perfección o percibir la perfección en otro cuando no puedas percibirla en ti mismo. Estás dando un paso de fe. Solamente es un paso de fe. Que prácticamente si tuvieras a Jesús, Jesús haría lo mismo. A todo el mundo consideraría santo e inocente. ¿Sí me explico? No habría a alguno al que estuviera echando culpas. A todo el mundo le estaría diciendo, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres hijo de Dios, tú eres amado, etc. ¿Sale? Entonces lo que tú estás haciendo aquí es, entre comillas, hacerle un regalo al otro y te lo haces a ti mismo, porque todo lo que das se te regresa. Le estás dando su lugar como hijo de Dios al verlo perfecto y al verlo como luz, y eso se te regresa multiplicado. ¿Sale? Luego dice, la mayoría de los aspectos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. O sea, esto quiere decir que ahorita percibes o puedes captar algunos conceptos de iluminación, pero más adelante vas a entenderlos todavía más y mejor. Y te dice, tú nada más espérate tantito, la mente está aprendiendo, vamos de poquito en poquito. Otra vez, la mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. Otra vez, la caridad es esencial para la mentalidad recta, lo que nosotros estamos persiguiendo es una mentalidad recta, ¿sale? Aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. O sea, cualquier pequeño paso que estés dando es buenísimo, ¿sale? La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. ¿Qué quiere decir? No te fijes hasta dónde ha llegado el otro en cuanto a su evolución espiritual. Tú ya míralo como luz, porque dijimos que el espíritu ya es perfecto. Entonces no te detengas a ver el cuerpo, vete más allá. ¿Y por qué te sugieren que lo hagas? Porque lo que le das al otro, te lo das a ti mismo. Entonces, al momento que tú le das su lugar como hijo de Dios y como luz, eventualmente eso empieza a despertar en ti, ¿sí? Luego, puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede
es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. Sí, ¿por qué? Porque la revelación es como instantánea, simple y sencillamente de repente ya sabes algo, o sea, ya lo conoces, ¿sí? Pero eso viene de arriba, eso es algo que tú nada más te pones, como lo dicen, flojito y cooperando, y los de arriba hacen todo el show ahí adentro en tu mente. Luego, el milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo, ¿ok? ¿Acortar qué? El tiempo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Todo lo que das se te regresa, por eso se acorta también el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. O sea, para atrás y para adelante. ¿Sale? Preguntas o comentarios, porque ya nos aventamos el 5 romano.